Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Rodríguez y voy a moderar este panel que se llama El valor del trabajo humano y la libertad de emprender. Presento brevemente a los participantes. En primer lugar a Rocco Buttiglione, que no necesita mucha presentación porque ya lo hemos escuchado el día de hoy y tenemos la suerte de contar con su presencia. Bolívar Aguayo, que no lo hemos presentado, pero también tenemos la suerte de contar con su presencia. Es licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Filosofía, ha tenido muchos emprendimientos educativos y es miembro de la Compañía de las Obras del Chile, entre muchas otras cosas. Alejandro Strach, que es empresario metalúrgico, miembro de SLOAR, coach ontológico y ejecutivo y director del proyecto Grupos Crecer. Antes de darle la palabra al primero que va a intervenir, quería decir solo una cosa que me sorprendió hace poco leyendo un informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que hizo una encuesta a los trabajadores de Uber de América Latina, ¿no? Y solo voy a decir solo una cosa que no es concluyente. Este informe mostraba que los trabajadores de Uber valoraban mucho la flexibilidad que le da la aplicación y la posibilidad de ser su propio jefe, ¿no? Y que solo estarían dispuestos a trabajar en relación de dependencia clásica, tradicional, solamente si le pagaban el doble de lo que cobraban la aplicación. A mí me llamó mucho la atención porque uno podría pensar que lo que uno quiere es estabilidad. Entonces uno podría decir, bueno, gano un poco menos, pero soy estable. Y no, tengo que ganar mucho más para atarme a la estabilidad, ¿no? Y esto muestra como un clima de época, ¿no? Con esta cuestión individualista y donde manda la flexibilidad. Entonces, le pedimos a Bolívar que nos ayude a entender este contexto en el que vivimos y también algunas líneas que nos permitan pensar cómo el trabajo del hombre sigue siendo un lugar de encuentro, sigue siendo un lugar de creatividad y sigue siendo un lugar de construcción. Así que, Bolívar, te agradecemos de ya por la invitación. Muchas gracias, Ezequiel. Yo estoy disfrutando, como decía Ezequiel, la fantasía argentina de construir estos encuentros de forma tan plural y de forma tan provocativa. Cuando Horacio me invitó a venir acá, además de hacerlo con mucho gusto porque él me había contado de este campus, me gustó mucho el subtítulo y parto de una premisa está en el subtítulo que me entusiasmó, y que ante los nuevos desafíos se pueda responder por una pasión por el hombre. En un viaje en Milán me tocó encontrarme con un taxista. La Federación de los Taxistas en Italia, particularmente en Milán, es bastante fuerte. Por lo tanto, había una gran resistencia al trabajo del Uber. Entonces, como la pregunta, ¿estoy defendiendo la estabilidad? ¿Estoy defendiendo un cierto corporativismo? ¿Qué estoy defendiendo? O, para ponerlo también en forma polémica, estoy defendiendo la flexibilidad como una moda. Los que tenemos alguna empresa sabemos que a veces un trabajador se cambia por $50. Entonces, así como uno podría construir por usar la palabra que se usaba en el foro anterior, así como uno podría construir sin tanta dificultad un modelo sobre la estabilidad, en el sentido que se habló en el foro anterior, porque también la palabra modelo tiene un valor. Aquí lo entiendo en el sentido más bien, digamos, de una mezcla con algo que tenemos mucho en América Latina, en la cual el modelo de lo que hacemos viene prácticamente reducido a una cierta forma ideológica, un modelo en el cual no permitimos que haya no estudiamos una cierta variación de lo que estamos estudiando. Entonces, el ejemplo del Uber, yo creo que es muy interesante porque pone en discusión estas cosas. La persona que trabajó 40 años en un banco y que privilegió la estabilidad, ¿correspondió a una experiencia personal de él? No lo sé. Yo tengo amigos que así lo han hecho y que han obtenido de esto una conciencia
del valor. Han vivido, para decirlo con las palabras de ustedes, que tienen ahí en el afiche, han construido, han desarrollado una pasión por el hombre. Entonces, la estabilidad laboral puede ser una condición, es una condición para quien, por ejemplo, la necesita. Y yo sobre esto, como muchos de ustedes, podría contar muchos ejemplos. Sin duda que la experiencia, en cambio, del taxista milanés, que me contaba constantemente, en cambio, por qué se sentía amenazado por la flexibilidad, por la variabilidad laboral del taxista de Uber, entiendo también que él se sentía amenazado por una cierta igualdad de condiciones laborales. Entonces, yo lo que valoro del Uber, que los jóvenes, no sé en Argentina cómo será, pero lo usan muchísimo, también en Chile y en otras partes. Yo a veces lo uso con mucha dificultad, pero lo uso igual. Incorpora personas que tendrían grandes dificultades a encontrar un trabajo estable, o en las condiciones que probablemente los abuelos o los padres le han transmitido. Y entonces, esta movilidad laboral, no sé cómo la llaman ustedes, esta variabilidad laboral, a mí me parece que son dos factores que van a depender de un fenotipo humano, de lo que cada uno busca. Para conectarme un poco en forma divertida con el panel anterior, viniendo hacia acá, le pregunté a la inteligencia artificial cuántos jóvenes estudiantes argentinos trabajan en el periodo universitario. Y quise saberlo también en América Latina, porque veo en Chile que jóvenes universitarios usan el Uber como una forma de completar ingresos. Bueno, y me encontré con una simpática circunstancia en que la inteligencia artificial declaraba no ser exhaustiva en esta información, porque la parte simpática de esto, paradójica, es que nuestras instituciones no tienen información relevante sobre este hecho. Entonces, el trabajo de la inteligencia artificial, respecto al cual yo no tengo ningún prejuicio, al revés, me gustaría aprender cada vez más, pero en América Latina, y yo he viajado harto en Sudamérica, tenemos instituciones bastante precarias que, con respecto al mundo del trabajo particularmente, normalmente tienen, en algunos casos, un desprecio, en otros casos tienen una posición ingenua frente a la realidad. Y cuento un hecho, podría contar varios, pero cuento un hecho. En un foro de economía, en una universidad chilena, donde me invitaron y habían varios gurúes expertos en economía, yo realmente iba ahí como el último invitado. Sin embargo, yo me permití hablar del valor de la compañía de las obras. Yo iba a proponer no el modelo de la compañía de las obras, sino que la experiencia de la compañía de las obras, que también ahí hay otro contrapunto interesante que después podemos discutir: experiencia y modelo. Pero mi aporte tenía que ver con la economía y el trabajo. Y una joven universitaria de cuarto año de economía me dijo por qué en ingeniería comercial, que es una carrera muy exitosa en Chile, ¿por qué no se habla del trabajo? Se habla solamente de teorías económicas. Bueno, de esta pregunta nació una amistad con ella hasta el día de hoy. Y es una pregunta que yo he vuelto a encontrar. Un segundo ejemplo, la volví a encontrar hace muy poco con una joven filósofa que me dijo, mira, en mis clases explico la palabra tradición. La explico de una manera, de dos maneras, de tres maneras, y no entienden lo que significa la palabra tradición. Le respondí: intenta preguntarle a tus alumnos. Primero le pregunté a ella: ¿tú de quién aprendiste a trabajar? Eso, miró sorprendida. ¿Qué tiene que ver con la tradición? Pero dime tú de quién aprendiste a trabajar. Bueno, de mi padre, de mi madre, de mi abuelo. Ok, pregúntale a tus estudiantes de quién aprendieron a trabajar. Porque si yo voy a definir de la forma más ingeniosa, por ejemplo, palabras complejas para las nuevas generaciones, y también para las nuestras, la palabra tradición,
Entonces, probablemente no voy a entender que una figura como el trabajo crece dentro de un lugar. El trabajo no se aprende en la universidad. Se puede aprender en la universidad, pero yo, en mi experiencia personal, he descubierto que el trabajo se aprende mirando a un padre, se aprende mirando a una madre, se aprende a alguien que tiene un gusto, por ejemplo, por la limpieza. En la universidad se aprende, como se decía antes, en el mejor de los casos, y aquí Rocco ya nos dijo algo, en el mejor de los casos en la universidad uno recibe una visión del mundo y competencias profesionales y laborales. Un amigo de Rocco y también mío, Pedro Morandé, siempre nos recordaba este hecho. Sin embargo, sorprenderlo en la realidad es una cosa, en un diálogo con los demás, es una cosa sorprendente. ¿Cómo junto estos dos ejemplos? Una competencia laboral se añade a un gusto por aprender algo. El gusto por aprender a trabajar. Parte de la infancia. Puede estar o no en la universidad. La verdad que nosotros tenemos que sentirnos afortunados si hemos tenido un padre o alguien significativo para nosotros, a través del cual hemos aprendido a cocinar, a limpiar la casa, etc. El año pasado, cuando volvía a Chile desde Argentina, me preguntaron mis amigos de Chile cómo está la situación en Argentina. Yo respondí de otra manera. Dije, encontré Buenos Aires muy limpio. Encontré el aeropuerto de Buenos Aires muy limpio. Fue una respuesta provocativa. No respondí a la situación política, económica. Dije, está limpio. Porque la limpieza, la belleza, es una forma de vivir, de descubrir, para mí, el trabajo. Entonces esta joven filósofa probó de esta manera. De la misma manera que nos pasa cuando tenemos un hijo o una persona joven. ¿De quién aprendes a trabajar? ¿De quién aprendiste a trabajar? Porque el trabajo nace en un lugar, en una familia, en una comunidad. Y si no he tenido la suerte de encontrarme con alguien que me haya enseñado el valor de la limpieza, un último ejemplo, en Santiago cuando pusieron las autopistas con peaje electrónico, la gente como pagaba se sentía con el derecho de botar botellas plásticas, de botar papeles, porque total, tú pagabas. Entonces, primero, ¿de quién aprendes a trabajar? ¿Sí? No puede debilitarse nuestra memoria de quién aprendes a trabajar. Y antes de decir la segunda cosa, y con esto cierro, me acordé de otro amigo, más amigo de Rocco, pero yo lo conocí bien, y algunos de ustedes también lo conocieron, Francesco Ricci. Francesco Ricci, en Chile, en los años que había un 44% de pobreza y cerca de un 30% de desempleo, Rocco nos dijo, habría que trabajar gratis. Si no hay trabajo, habría que trabajar gratis. Nosotros que veníamos del mundo de la política nos parecía esto una ofensa. Pero vuelvo al punto del subtítulo. ¿Qué pasión por el hombre y por la realidad hay que tener para trabajar gratis? Entonces, primera cosa, ¿de quién aprendo a trabajar? Y guardarlo en la memoria, si voy a hacer clases en la universidad, si construyo una empresa. Y segunda cosa, con esto cierro esta primera pregunta, la experiencia verdadera del trabajo en el tiempo, después que tengo una pista de quién aprendí a trabajar. Mi padre puede haber sido un tirano, pero aprendí a trabajar de mi padre. Por ejemplo, ciertas personas que no han superado nunca el maltrato de padres severos. Pero vuelvo a la pregunta, ¿de quién aprendiste a trabajar? No le pidas a la universidad algo que no te puede dar. Te lo dará a través de otra forma. Pero segunda cosa, en una experiencia laboral intensa, un Uber que trabaja 8 horas, o un empresario que construye una obra, mirando a otros, el adulto experimenta como una conversión, algo que Giussani parafrasea en un libro bellísimo que les recomiendo, seguramente algunos lo han leído, en el Yo, el poder de las obras, compara el riesgo educativo, dice, el riesgo educativo en el adulto es el trabajo, la experiencia del trabajo, la verdadera experiencia del trabajo es una conversión. Entonces, esta es una cosa que a mí me impacta y la descubro siempre. Quien le da una vuelta de tuerca a la experiencia laboral que hace a la empresa que vive, lo descubre como un plus. Juan Pablo II juntaba en forma muy provocativa el trabajo como subjetividad
y el trabajo como objetividad. Entonces, ¿cómo se encuentra la subjetividad? Es decir, que el trabajo me haga crecer a mí como persona, recojo los papeles que están en el suelo, me educa a una cierta disciplina, con el ideal que a mí me mueve y que interviene en la realidad objetiva. ¿Cómo se junta la subjetividad con la objetividad? Entonces, él respondía, pero son preguntas, digamos, que te introducen en una tensión porque te hacen justamente ir más allá de las condiciones predeterminadas para cumplir con un empleo, sea el Uber o el que sea, o para desarrollar una empresa. Muchas gracias, Bolívar. Esto que decías de la pasión por el hombre, la pasión por el trabajo, por emprender, también nos permite introducir a Alejandro, que te preguntamos esto, ¿no? ¿De dónde puede sacar uno la fuerza para emprender, ¿no? Esto que decía Bolívar, esta pasión por trabajar, por darle a los demás algo que les resulte de utilidad. ¿De dónde surge esa, en tu experiencia y en los emprendedores que has acompañado? ¿De dónde nace eso? Bueno, primero, gracias por la invitación y quiero hacer una aclaración. Como se presentó Rocco hoy a la mañana, que es italiano y le gusta hablar, yo soy descendiente de esloveno y los eslavos somos más cortos de palabras, así que no esperen mucho discurso de mí. Pero bueno, gracias a poder acompañar a justamente emprendedores, que está muy de moda, ¿no? La palabra emprendedores ahora acá en Argentina, por lo menos. La motivación, y recién Bolívar usó una palabra que es la pasión. Yo pregunto a veces qué tienen en común, por ejemplo, un mecánico, un ingeniero que trabaja por su cuenta fabricando artefactos para laboratorios, un contador o un empleado, sino un dueño de un negocio que vende cerámicas, por ejemplo. Todos trabajan en forma independiente y todos ponen la pasión que necesitan para que ese negocio, ese trabajo salga adelante. Desde el mecánico que pone todo para solucionar el problema del auto, a pesar de que ahora quizás con la inteligencia artificial lo pueda solucionar más rápido, mejor, en otras condiciones, pero el que pone el cuerpo, el que pone el tiempo, el que pone el alma detrás de todo eso, es ese emprendedor que está 24/7 viendo a ver cómo avanza, cómo mejora, cómo hace para crecer. O sea, si el trabajo no sale, el emprendedor no cobra, o sea, no llega el dinero. Entonces, lo poco que puedo aportar quizás de acá es tratar de motivar al que se anime a generar otro emprendimiento, otro trabajo. Aunque la mayoría quizás acá tenemos un trabajo fijo, estable, pero ¿cuántos empezaron con el después de hora de trabajo decir, bueno, hago una changuita, ¿no? Pero no es una changuita. En realidad, si lo tomamos en serio y lo tomamos como una profesión y decir, bueno, después de mi horario de trabajo yo me voy a poner a hacer esto, vender, fabricar, lo que se les ocurra, porque hay miles de cosas por hacer. Y quizás los jóvenes de hoy en día tienen ideas maravillosas que por ahí no se animan. Bueno, el motivar a que realmente se empiece con eso y crear una pequeña comunidad, que es a donde por ahí apunto, de, bueno, comunidad de emprendedores donde mutuamente se puedan colaborar en la toma de decisiones, en ver cómo mejoramos, cómo avanzamos, porque la gestión del día a día, después si no uno está solo. Las decisiones a tomar. Así que bueno, eso por ahí sería mi conclusión. Motivar a que realmente nos animemos a emprender con algo nuevo. Te agradezco especialmente un punto que nombrás, que es crear una comunidad de emprendedores, ¿no? Bolívar, vos sobre esto tenías me habías comentado una visión que me parece muy interesante, de que las sociedades maduras son las que pueden construir juntos. No sé si podés contar un poco de esto, porque me parece que ayuda a profundizar lo que dijo Alejandro. Escuchaba con mucha atención lo que decía Alejandro, porque parece simple lo que él dice, pero la realización de motivar al otro a que tú dijiste que se mueva,
o para usar las palabras que se usaron en el foro en la mañana, que despierte el humano, que el factor humano se active. ¿Qué temor podríamos tener en la inteligencia artificial si el factor humano está despierto? El problema es que seguimos durmiendo. Entonces la genialidad de la comunidad Exequiel, lo que yo entiendo, es lo primero que aprendamos a seguir a la persona más despierta entre nosotros. Tomando un café ahora con el señor Burroni, estaba tomando un café con él, acá. Me decía que uno no va a ser salvado por las obras que hace, por mejores que sean, sino porque uno pertenezca, porque uno se vuelva obra de otro. Entonces, volverse de obra de otro podría ser, Exequiel, algo espiritual, y en esto tenemos que corregirlo, porque hay demasiado espiritualismo, hay demasiado intimismo en nuestra iglesia, hay demasiado estar a la defensiva, y esto yo creo que se ha vuelto una enfermedad, un paréntesis. Por lo menos en Chile, después de los curas pedófilos, la iglesia se quedó en retirada, como si el ideal nuestro fuera, digamos, la coherencia, como si esto fuera todo. En cambio, como Giussani, sintetizando la doctrina social de la iglesia, decía, el test adulto de una sociedad, es la asociatividad. Por lo tanto, son gente que se pone junto al otro, yo veo uno más despierto que yo, lo sigo, me junto con él, el valor del encuentro que se decía en la mañana, la pregunta que hubo, bellísima, sobre cómo nace la comunidad, después tomando un café con esta chica que puso la pregunta, la comunidad surge de inmediato. ¿Cómo haces mejor un proceso? ¿Cómo haces una innovación? Y no me defiendo de la innovación, sino que esa comunidad se fortalece en la asociatividad. Cierro diciendo una cosa, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero la mía es que viajando me he dado cuenta que más pobres socialmente, sociológicamente son los países, menos asociatividad hay. Más ricos son los países, más asociatividad hay. No es un tema de materias primas, no es un tema de tener más cobre, más petróleo, es un tema de una capacidad de relacionarse, de obtener ventajas competitivas de la relación entre unos con otros. El modelo cepaliano de la sustitución de importaciones fue un desastre para Chile, ha sido un desastre para Argentina, ha sido un desastre para Brasil. Esto es una ideología que hay que romper. El atreverse a competir es posible dentro de la relación con otros, por lo tanto se trata no de una comunidad espiritual, se trata de una comunidad muy carnal, muy concreta, muy realista. A la hora de competir yo tengo que estar bien equipado. La asociatividad en países como Chile, Argentina, Uruguay, la tienen las grandes empresas. Sería hora que la asociatividad la tomáramos en serio las pequeñas empresas, porque ahí es donde realmente se necesita. Entonces, en ese sentido, creo que el test adulto de una sociedad, el test adulto de la libertad, de la madurez de una sociedad, es la asociatividad. Atreverse a descubrir el sentido, lo digo en forma provocativa, el sentido material útil de la comunidad, del asociarse, del relacionarse. Cuando las asociaciones de Uber han logrado ciertos progresos, cuando han logrado relacionarse entre ellos y han presionado las políticas públicas. Esta lógica de que las políticas públicas tengan que venir desde lo alto es realmente la perdición de América Latina. Pero si tenemos 8 minutos, discutiremos sobre esto. Alejandro, sobre esto que decía Bolívar, si tenés algún ejemplo de algún emprendedor que haya crecido gracias a trabajar con otros. Bueno, a ver, es feo hablar de un ejemplo propio, pero voy a dar mi ejemplo porque en realidad yo soy ex docente, soy profesor de educación física, a pesar de que ahora tengo panza y soy pelado, ya no ejerzo hace mucho tiempo, pero mi forma, o sea, empecé a trabajar como empresario porque tengo una empresa familiar, pero la realidad es que crecer como empresario y hoy poder decir soy empresario me ayudó gracias a que me uní en una comunidad de otros empresarios que me ayudaron a crecer. Y la realidad es esa. Hoy mi proyecto de Grupo Crecer es esto, de con emprendedores formar comunidad y empezar a que cada emprendedor pueda crecer en su emprendimiento con la ayuda de otro, que si no en el día a día, como dije antes, estamos solos, sea empresario, sea emprendedor.
Pero bueno, perdón por ponerme como ejemplo, pero es lo que me surge y es lo que realmente me sirvió y es lo que me sigue motivando de que justamente formemos comunidad. Y como acá se habla mucho de las universidades, justamente no sé si es el pedido hacia las universidades, es cómo hacemos para crear esa responsabilidad de motivar a la gente a de que emprenda y de que se junte en comunidad para generar cosas nuevas. Así que bueno, por ahí sería la conclusión. Gracias. Gracias, Alejandro. Y sobre esto, Rocco, te pedimos, más allá de que repitas cómo era la pieza que estábamos escuchando en alemán, porque Víctor me dijo cómo era la pieza y yo pensé que me estaba hablando en alemán y me estaba diciendo solamente el título de lo que estábamos escuchando. Preguntarte cuál es el rol, el valor del trabajo y por qué vale la pena construir con otros, ¿no? Porque tanto lo que dice Alejandro, lo que dice Bolívar, hay algo en la construcción con otros que socialmente por ahí nos está costando y tiene relación con el trabajo, ¿no? Esto de poder construir con otros. Entonces, las dos preguntas. ¿Cuál es el valor del trabajo hoy en día, teniendo en cuenta lo que dijeron de la inteligencia artificial y todo esto? ¿Y por qué construir con otros también? Bien, mira, podemos iniciar de Aristóteles. Aristóteles nos dice que el trabajo tiene dos efectos, produce dos efectos. Por un lado, con el trabajo cambiamos el mundo. Todo lo que está en esta casa es producto del trabajo. Trabajo humano que se aplica al originario don de Dios de la creación y hace del hombre un creador con Dios. Esta cosa, alguien la hizo, no sé quién, pero alguien la hizo. El primer efecto del trabajo es cambiar el mundo. Pero el otro efecto del trabajo es cambiar al hombre que hace el trabajo. Al nivel más elemental, si tú levantas una cosa pesada, crece el músculo que utilizas para levantar la cosa pesada. A un nivel más importante, la experiencia de trabajo que tú haces te hace a ti como persona. Y todos nosotros, eso nos lleva al tema del ambiente del trabajo, el lugar en que trabajas. Todos sabemos, a menos yo he tenido siempre esa experiencia, hay trabajos que yo hago con buena voluntad, me gusta. ¿Por qué? No necesariamente porque son trabajos fáciles o porque son trabajos que son intelectualmente estimulantes, sino porque trabajo con gente con que me gusta vivir. El ambiente de trabajo, la relación con las personas en el ambiente de trabajo da sentido al trabajo. Y eso nos introduce al tema de la comunidad de los trabajadores. Porque el trabajo, puede acontecer que trabajas solo, pero la realidad es que el trabajo siempre es un trabajo con otros. Y trabajas con otros construyendo comunidad con los otros. Si el trabajo es auténtico, si la relación es auténtica, tú creces humanamente en el trabajo que haces. Si la relación no es auténtica, el trabajo puede ser profesionalmente interesante, puede ser el mejor del mundo, puedes tener una distribución muy alta, puedes tener todo. Pero el trabajo humanamente te destruye, te hace más pobre como hombre. Estas reflexiones yo hice citando a Aristóteles, porque soy profesor. Es una enfermedad profesional de los profesores. Pero mucho mejor que en Aristóteles, las encuentras en la encíclica Labores Exerces de Juan Pablo II. En la encíclica, Juan Pablo II cita a un poeta, Camille Cyprien Norwood. La belleza existe para dar sentido al trabajo, para dar gusto al trabajo, y el trabajo para la resolución. ¿Por qué la belleza existe para dar gusto al trabajo? Porque cuando tú haces un trabajo que está bien hecho, en que se refleja de alguna manera
la belleza del mundo y la belleza de la relación que tú tienes a los otros haciendo el trabajo, tú creces como hombre. Te sientes más hombre. Un autor, nuevamente pido disculpas para los profesores, tienen que citar, pero ese es un libro interesante que aconsejo realmente a todos de leer. Es de Jacques Péguy, Marcel o Los diálogos de la ciudad armoniosa. Péguy explica el sentido del trabajo bien hecho como participación a la gloria de Dios. El otro lado, la construcción de la comunidad de los trabajadores, es tan importante también de otro punto de vista. Hay situaciones de trabajo en las cuales tú vives el trabajo del esclavo. El trabajo del esclavo es un trabajo ejecutivo en que tú no encuentras a ti mismo y tampoco encuentras a los otros miembros de la comunidad. La unidad entre vosotros, entre nosotros, está hecha por la subordinación común, aunque hacemos lo que dice el jefe y no existimos como sujetos autónomos, sino simplemente como elementos, como roles sociales que nos son atribuidos en el proceso del trabajo. Siendo que el trabajo muchas veces es animado por la máquina, nos reducimos a ser partes destacadas humanas de la máquina. Eso nos hace menos hombres, nos aliena. Es decir, alienar significa que tú pierdes, tú te haces extraño a ti mismo, no te reconoces. El trabajo industrial en Italia, bueno, yo pasé mucho tiempo a Torino, en Italia, que era la ciudad de la Fiat, y el trabajo en la Fiat era un trabajo esclavo. Y la gente vivía el trabajo como humillación. Ahora tengo que hacer una confesión. Cuando yo era muy joven, muy joven, participé en un grupo bastante conocido en Italia que se llama Cuadernos Rojos, que era un grupo marxista, pero marxista inteligente, que estudiaba los procesos del trabajo. Y hemos descubierto dos cosas. La primera es que los trabajadores son inteligentes. El trabajo intenta hacerlos tontos, este tipo de trabajo, el trabajo de la Fiat de los años 60, pero en realidad son inteligentes y entienden sobre su trabajo mucho más de los que los amos imaginan. Y entienden tanto que si quieren que el trabajo se pare, lo pueden hacer de manera tal de crear el máximo daño a la empresa con el mínimo daño para sí mismos. En una organización compleja es suficiente que un pequeño grupo de trabajadores entre en huelga. Las huelgas de 30 personas puede parar una oficina de 2.000 personas. 30 personas cada día pierden su salario, porque están en huelga, pero la empresa pierde mucho más. Eso da a los trabajadores, en la relación con la empresa, una fuerza mucho más grande. Eso fue el llamado autunno rosso, el autunno rojo de Italia en 1969. Fiat llegó a estar prácticamente al fracaso, faltaba muy poco al fracaso. Pero un dirigente Fiat se fue en visita a Japón y vio otro método de trabajar. Regresó y pensó, la sabiduría difundida entre los obreros sobre los procesos productivos se puede utilizar también, no contra, sino a favor de la ciencia. Y inició un diálogo con los trabajadores, aboliendo el pequeño F, el capetto se decía en italiano, el que manda, y sustituyéndolo con jefes que tenían la función de ayudar a los trabajadores a trabajar bien. No para sancionar a los trabajadores, sino para ayudarlos a trabajar mejor. Y creando condiciones para que los trabajadores pudiesen trabajar juntos, y viendo no el aislamiento en el trabajo, sino la relación humana en el trabajo. Y pidiendo a los trabajadores de autoorganizar el trabajo, de dar, ir a la empresa
¿Cuál es la manera mejor de hacer cosas? Utilizando la creatividad de los trabajadores para mejorar las condiciones del trabajo. Con este nuevo método de organización del trabajo, bueno, los dos de vosotros que estudian la sociología industrial, si hay alguien, conocen estas cosas porque están en los hoy, después de 40 años, 50 años, están en los manuales de sociología industrial. Eso salvó a la Fiat. En pocos años regresó a ser una grande empresa productiva y después nuevamente, por otras razones, se perdió nuevamente. ¿Qué quiero decir? La comunidad de los trabajadores es creativa. Y especialmente hoy, en el tiempo de la economía del conocimiento, la utilización de la creatividad de los trabajadores en el trabajo es elemento fundamental de la competitividad de la empresa. No el trabajo subordinado, sino el trabajo vivo, no el trabajo muerto, el trabajo vivo. Nuevamente, en la encíclica Laborem Exercens encontráis nuevamente esta cosa. El Papa dice, cada trabajador tiene el derecho de trabajar como si trabajase propio. Y el empresario más productivo, más creativo, no es el más inteligente, no necesariamente el más inteligente, es el que más tiene la capacidad de valorizar la creatividad de todos los miembros de la empresa, que tiene un ojo que ve en cada uno de los hombres que están en la empresa un ser humano que tiene una creatividad y que puede dar una contribución a la empresa como hombre libre por medio de un trabajo libre. He hablado de cuando era joven a la Fiat de Torino. Cuando yo era un poco más viejo, he tenido otra experiencia para mí fundamental de trabajo y de relación con el mundo de los trabajadores. Esa fue el movimiento de Solidarność. Yo soy un miembro del Sindicato Internacional Independiente Solidarność, no un miembro honorario, un miembro efectivo de la sección de la Universidad Católica de Dublín. ¿Qué fue Solidarność? El trabajo comunista, como en buena parte el trabajo capitalista, era un trabajo ejecutivo, es decir, un trabajo alienante. Y la gente trabajaba junta, la fuerza del trabajo social estaba concentrada en la posición de mando del partido. Sin el partido, los obreros eran aislados, divididos, incapaces de ser comunidad. Y vino Juan Pablo II y dijo que no, que Cristo es el principio de una comunidad entre los hombres en que nos reconocimos como parte los unos de los otros, de manera tal que siendo parte los unos de los otros, podemos juntarnos y tomar en nuestras manos el destino de la nación, de la empresa y de la nación. Y no necesitamos obedecer a un poder externo que se impone a nosotros con la violencia y también por medio de la conciencia que sin el partido no sabemos cómo trabajar juntos, el trabajo social se para y morimos todos de hambre. Y eso inició una dramática transformación. Cambió el corazón de la gente. Nos hizo todos descubrir nuestra humanidad y con nuestra humanidad es ser parte de la comunidad de los trabajadores y es parte de la nación. Y ser parte de la nación fue un hecho fundamental que cambió la historia. Ahí inicia todo el proceso de cambio en Europa en los años 80 y 90 y después. Así, entender el sentido subjetivo del trabajo. Tengo que parar, no puedo decir una cosa más. No, una última cosa. Hemos citado a Norwid, ¿no? La belleza existe para dar gusto al trabajo. El trabajo para la resurrección. ¿Qué significa que el trabajo es para la resurrección? Aquí yo creo que en la cabeza de Juan Pablo, leyendo estos versos de Norwid,
estaba una otra cosa. No. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Se han endurmido ahí al fondo. Parece que no. ¿Qué estaba en la cabeza de Juan Pablo cuando escribió estas cosas? Yo pienso que estaba una frase de Gabriel Marcel, un filósofo francés, que dice que yo sé que yo merezco de morir, pero mi mujer no, la mujer que yo amo no, y mis hijos no, y yo trabajo para que vivan. El trabajo no es solo un trabajo que se hace juntos, trabajamos juntos, sino trabajamos para otros, no para nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabe que trabajamos para la familia, para los hijos, para la mujer, para que ellos vivan. Y el trabajo es una lucha en un cierto sentido trágica, desesperada, porque al final sabemos que perdemos. Al final no solo morimos nosotros, pero muere la mujer, mueren los hijos, la muerte triunfa. Pero si vivimos el trabajo en la esperanza y en la unidad que nace de la presencia de Cristo en nuestro trabajo, en nosotros, en nuestra comunidad y en nuestro trabajo, consignamos nuestro trabajo a Dios para que ellos vivan. Y tenemos la esperanza que no van a morir. En ese sentido, hay algo que conecta íntimamente el trabajo con la oración. En un cierto sentido, trabajar es siempre vivir la oración para que los que yo amo vivan. Hoy, mañana y para siempre. Aquí regresamos al motto de San Benedetto: ora, reza y trabaja, ora y labora. Giussani decía siempre que el movimiento de comunión y liberación era una especie de reproducción de la regla benedictina en las condiciones nuevas de nuestro tiempo. Aprender a trabajar para los que amamos, aprender a amarlos con que trabajamos y a constituir comunidad de los trabajadores para vivir un trabajo realmente humano. Bien, estamos para un momento de preguntas, ¿no? Sigue, no sé, en el micrófono. Bueno, gracias, primero que nada, y bueno, tengo muchas preguntas sobre el trabajo, pero elegí una, y es una pregunta que últimamente se la hago muchísimo al Señor, y es si donde estoy trabajando es el lugar que el Señor quiere que estés, ¿no? Porque tengo un gran deseo de ser útil, ¿no? Y entonces quería preguntarles a ustedes cuáles son los signos que ven en sus trabajos para decir este es el lugar donde el Señor me quiere hoy, ¿no? Andy, gracias por la pregunta, bellísima. Así que yo diré solo un par de palabras. Porque en realidad las personas que te pueden ayudar a responder si ese es el lugar de tu vida deben ser tus amigos, los que son testigos de tu camino. Pero dicho esto, también yo quisiera ser un gramo de testigos de tu pregunta. Repropongo algo que ya decía Rocco. ¿Cómo me vuelvo sujeto de mi trabajo? ¿Cómo soy sujeto de mi trabajo en aquellas condiciones más indeseables? Pongo adjetivos a esto indeseable. ¿Qué cosa desalienta el trabajo en los lugares donde ya no me siento motivado, como decías tú? Pongamos ejemplos concretos, porque es realmente impresionante los desafíos que tenemos en América Latina.
el dinero fácil del narcotráfico, de la narcocultura. El dinero fácil de lo que ha dicho Francisco, el Papa Francisco, ha dicho, no es verdadero empresario el empresario especulador. Hay una diferencia entre el verdadero empresario y el especulador. Mis amigos expertos me decían que nunca se había hecho esta diferencia en la doctrina social de la Iglesia. Tercer ejemplo de esta indeseabilidad del trabajo. La corrupción estatal. Cuando vino el primer ministro chino de América Latina y estuvo en Brasil, él, se permitió decir, estaba sorprendido por la corrupción en América Latina. Sí, lo dice él. Bueno, quiere decir que también la corrupción es potente, ¿no? Un amigo de Roque mío, Pedro Guarandé, decía que la corrupción era una forma de distribución de ingresos. No quiero sonar de fuera, pero hay situaciones indeseables de trabajo que conspiran para que tomes en serio la circunstancia en la cual estás. Entonces, ¿cómo yo me vuelvo sujeto de mi trabajo en aquellas condiciones que no son las más apropiadas? ¿Cómo verifico si realmente esto es para mí? Bueno, el signo claro es que si yo no tengo otra posibilidad, si esta es la única posibilidad que tengo, y mi ímpetu de trabajar, de que esta subjetividad que decía Rocco, que decía Juan Pablo II, esta subjetividad, este deseo de que me construya bien el trabajo, y que mi subjetividad impacte en la objetividad, en las condiciones de la empresa donde yo estoy, si esto es serio en mí, si hay un ímpetu realmente, si hay una pasión realmente más grande por mí, que por todo lo que hay en torno a mí, en torno a estas circunstancias indeseables que hay que tenerlas presentes, porque hay que tenerlas presentes. Si esto es más grande, entonces el test de esto va a ser algo que no hemos dicho, pero yo lo diría así de forma muy telegráfica. Lo que une, para que no sea una cosa tritolona, lo que une el encuentro con la comunidad es la amistad como trabajo, la amistad no como un optional, la amistad como trabajo. Por lo tanto, tendré un amigo, un testigo con el cual verificaré si el lugar donde tú estás es el mejor, si el salario realmente es una cosa que a ti te permite de alguna forma pagar tu costo básico, y si tienes otra oportunidad. Cuando hablábamos antes de la movilidad laboral, de que la gente se cambie por $50 de trabajo, corre el riesgo de nunca aprender una profesionalidad. Y la profesionalidad no es el título profesional, la profesionalidad es la experiencia que uno hace en el trabajo. Esto que decía Rocco, que yo de alguna manera dije como una conversión del humano en el trabajo. No me gusta este trabajo, sin embargo, no tengo otra posibilidad, y yo en esta situación de dificultad en la cual estoy, quiero realmente poner a prueba aquello que yo aprendí a trabajar. El trabajo, en mi experiencia personal, es tener presente aquellos de los cuales aprendí a trabajar y una conversión de mi persona en la circunstancia donde estoy. Si aparece otra posibilidad y la juzgo con mis amigos, porque la amistad es un trabajo, la amistad es un trabajo, no da lo mismo que yo te invite a este encuentro en forma como una cosa más, a que te invito a venir a este encuentro porque realmente se me juega la vida en que tú conozcas a mis amigos, porque esta es la cosa extraordinaria, que yo encuentro ahora un tipo que nos prepara el café. Este tipo ha venido a Chile, me dice, mira, interesante. Bueno, la amistad es un trabajo. Si te interesa que yo te ayude, por ejemplo, a venir a Chile, estoy pensando en la persona que me hizo el café, entonces continúa esta relación. Si yo, Yusani ponía un ejemplo muy simpático con estos cierros. Decía que una deformación que tenemos nosotros, ahora yo lo interpreto rápidamente, pero no fallo en un segundo lo que estoy diciendo, decía, nosotros tenemos la deformación de juzgar una situación apremiante del trabajo, perdón el ejemplo, pero del guardia que está en la esquina dirigiendo el tránsito, o del borracho que se me atraviesa en el semáforo. ¿A quién le preguntas tú? ¿Con quién te comparas? ¿Con el borracho? ¿Con el tipo que encontraste en el último segundo en tu camino? ¿O te comparas realmente con algún amigo? Porque este es el punto. Si la amistad es un trabajo, entonces yo identifico aquellos testigos con los cuales me puedo comparar, que son personas que de alguna manera te pueden ayudar a tener presente algunos elementos muy concretos, como las condiciones laborales, el salario, el tiempo que tú le vas a dedicar a trasladarte de un lugar a otro, etc. Simplemente decir,
puedo agregar es el trabajo genera dignidad y valor. Entonces, si uno con lo que hace se siente digno, siente que da valor a los demás o a la empresa o donde trabaje, que genera valor, y eso de ser digno nos hace sentir feliz, y si encima nos pagan, a mí estás en el lugar correcto, pero bueno, es muy personal, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor escucharlos, escuchar todo el día esta mesa. Una pregunta bien cortita, más considerando que en Argentina tenemos el primer beato empresario, ¿no? Enrique Yo. Me permito hacerles, va a ser un poco controversial la pregunta, pero me parece que al hablar de trabajo nos viene a la cabeza los principios de la doctrina social de la Iglesia y sobre todo un término que es el de justicia, ¿no? Si pudieran darme o darnos alguna idea y sobre todo esta justicia que tiene muchos adjetivos, ¿no? Justicia distributiva, justicia social, ¿no? Que me parece que muchas veces en las tensiones políticas perdemos el sentido propio de la palabra. Si nos pudieran iluminar con ustedes un poco esta, ¿no? Y pensando también que la Argentina está pasando por un proceso de reforma laboral que implica tensiones en el mundo empresario, político, la sociedad civil, si pudieran iluminarnos un poco con esta idea de justicia social que es bien propia del magisterio. Gracias. Rocco, seguramente usted. Me parece que hoy hay gente que en Argentina piensa que la justicia social es una cosa que hay que no utilizar más este concepto de justicia social. ¿Por qué lo dicen? Antes de contestar, hay siempre que entender bien el sentido de la pregunta. La origen está en los austríacos, los austroamericanos, digamos, Milton Friedman, después de Milton Friedman, muchos otros, hasta el actual presidente. Lo dicen porque el tema es, imagina, ¿puede el Estado dar a todos de comer? Bueno, pero cuanto más tú pides del Estado, tanto más tú tienes que dar al Estado. ¿Puede el Estado responder a todas las necesidades humanas? Bueno, el Estado comunista. Pero en este caso tienes que darle todos los recursos de la sociedad humana. ¿Puede el Estado dar a cada nena un novio? Puede, a condición que la nena se tome el novio que el Estado le da. Si la nena quiere escoger su propio novio, no puede pedir en nombre de la justicia social que el Estado se lo dé. En este sentido, Richard von Hayek, que fue el que primero formuló esta argumentación, tiene razón. Pero ¿es este el sentido exacto de justicia social? Porque en la interpretación de von Hayek, y también creo de Millet, la justicia social es algo que pertenece exclusivamente al Estado. Es una pregunta que se pone al Estado y que implica la transferencia de poder al Estado. Y por eso, si no queremos que el Estado tenga todo el poder, no podemos pedir de ello la realización de todos los derechos. En una discusión muy amable con mi grande amigo, que puede ser que ustedes conocen, que fue Michael Novak, que es un poco el líder intelectual de la revolución reaganiana en Estados Unidos en su tiempo, al final yo le dije, estaba bastante de acuerdo, escribió un librito sobre eso. Justicia social no es lo que tú piensas que sea. La idea es que la justicia social es un proceso en el cual diferentes instancias tienen un deber. Tomamos la chica que justamente quiere encontrar un novio. ¿Puede pedirlo al Estado? No. Tiene ella que buscar el novio.
Pero el Estado no tiene nada que ver con eso. Sí, tiene que ver. El Estado debe trabajar para que exista una razonable abundancia de puestos de trabajo. Dice Lavoro Mexer. No, centésimos años. De manera que se pueda casar, porque si no tienen trabajo es difícil que se casen. El Estado puede favorecer la producción de habitaciones a costo moderado, que puedan encontrar una casa. La familia de origen tiene también una función, tiene que contribuir a este proceso para la realización del derecho de la nena a tener un novio. La realización de la justicia social es una tarea que no pertenece a una única instancia que es el Estado, sino pertenece, podemos decir, a la sociedad. ¿Cuál es el error de Hayek? Pensar que hay solo el individuo y el Estado. Y que o el individuo solo se preocupa de salvar su vida, o el Estado es responsable para la vida de todos. Y no, hay una red de solidaridad que atraviesa toda la sociedad en muchas formas, y el Estado debe ayudar ayudando a esta red de solidaridad, ayudándola en su momento constitutivo y ayudándola también en la expresión. Eso nos lleva un poco vicino a la idea de ópera en Comunión y Liberación. ¿Qué decían los de la izquierda? ¿Hay un problema social? Bueno, hacemos una manifestación para que el Estado encuentre una solución para el problema. Y los de la derecha, bueno, tienen problemas, que trabajen, que hagan algo. No es un asunto que me interesa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos iniciado a construir obras que responden al problema. Y después hemos dicho al Estado, tienes que ayudarnos, porque eso es un trabajo social. Y así se construye el tema de la sociedad. Sobre el tema, hoy mucho se discute del subsidio a todos generalizado. No es una buena cosa que los hombres vivan sin trabajar, porque la creatividad del hombre está ligada con el trabajo. El problema es ayudar a los hombres a trabajar, a encontrar un puesto de trabajo. Y a veces pero no lo encuentran. Hay que poner la pregunta, y en algunos casos está claro, no encuentran un puesto de trabajo porque no están en condiciones de trabajar. Porque son minusválidos. Aún con los minusválidos es mejor si se encuentra una manera en que trabajan. Un trabajo particular. Hemos hecho las comunidades de minusválidos y no minusválidos trabajando juntos por niveles salariales inferiores, pero es importante para la dignidad del hombre que trabaje. Cuando propio no pueden trabajar, sí el subsidio. El tema del subsidio se plantea, pero también en otra, ahora que hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Se plantea también de otra manera. Os doy un ejemplo. Hace algunos años, la producción de carbón en Gran Bretaña resultó ser no competitiva, o no, aún peor, dañina para el medio ambiente, y no queremos más tener carbón. Y además el carbón costa demasiado. La señora Thatcher cortó todos los subsidios a las minas de carbón, y fue una gran liberación para Gran Bretaña. Invirtió en nuevas tecnologías, en economía del conocimiento, que fue un gran éxito. En este gran éxito, la gente de Londres encontró muchos puestos de trabajo muy bien retribuidos, eran todos felices. Las estadísticas dijeron que Gran Bretaña estaba creciendo, pero los mineros en Wales, en Cornwall, se quedaron sin trabajo, sin asistencia, sin posibilidad de reconstruirse una vida, y se sintieron violados en su dignidad humana. En un otro país, en Alemania, hemos tenido la crisis del carbón, igualmente, en la Ruhr. ¿Qué hizo Helmut Kohl? Cortó los subsidios al carbón, como la Thatcher.
pero construyó sistemas de recualificación de los obreros, dándole el subsidio, pero pidiéndole que estudiasen, creándole programas de estudio para recapacitarse y reinsertarse después de un cierto tiempo en el mercado con un trabajo productivo. Frente a cuando dicen, con la inteligencia artificial tendremos un desempleo de masa. Sí y no. Tendremos nuevos empleos y mucha gente será contenta de los nuevos empleos. Y mucha gente va a perder el empleo que tiene y no está capacitada para estos nuevos empleos. ¿Qué hacemos? Hay que pensar una política que acompañe de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo. El tema no es la defensa del puesto de trabajo, es la defensa de la persona acompañándola de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo. Y el subsidio sirve, pero sirve no como medida generalizada que te libera de la necesidad de confrontarte con el tema del trabajo. Sirve como ayuda para que tú te recapacites y puedas entrar nuevamente en el mundo del trabajo. Tengo miedo de haber creado más confusión. He intentado. Bueno, muchas gracias por la exposición y quería darle las gracias por la exposición y simplemente un testimonio que refuerza un poco lo que ustedes proponían respecto de la asociatividad. Yo recuerdo que yo me dedico al transporte, por eso me sensibilizó que mencionaran cosas de Uber, por ejemplo, de las plataformas electrónicas. Si ustedes tienen algún amigo que se va a dedicar a Uber, traten de recomendarle que lo piense mucho antes, porque generalmente esas plataformas permiten, o sea, funcionan en Estados Unidos, pero en América Latina, o por lo menos en Argentina, América Latina no me animo a afirmar esto. En Argentina, la persona no puede recomprar su vehículo después del desgaste que le produce. Entonces, en Estados Unidos sí, acá no, por el costo de los vehículos. Entonces, ahí yo creo que necesita la gente que trabaja asociatividad, porque necesita pensar su trabajo, necesita como sacarle el jugo a su trabajo. Y una cosa que me pasó trabajando en Mercado Libre para la pandemia, recuerdo que nosotros habíamos hecho un grupo de choferes de Mercado Libre que tenía una mala palabra y decía trabajadores, ¿no? Entonces, ahí nosotros como que insultábamos a los patrones, que eran unos desalmados, que no nos acompañaban. Nunca se habló del pago, porque el pago era muy bueno, aunque era tan bueno, no nos permitía renovar el vehículo al final de los 5 años que es promedio para renovar el vehículo. Entonces hablamos de que la patronal era como opresora, digamos así, y nosotros los oprimidos. Ahora cuando un amigo, uno de los muchachos que trabajaba con nosotros, llega con su auto roto, no es porque lo haya hecho yo, pero la verdad que lo podría haber hecho cualquiera, propone, ¿qué les parece si juntamos unos pesos para ayudarlo, para decir te acompañamos? No es que le vamos a pagar todo el arreglo del auto. Ninguno se asoció para eso, porque yo creo que la asociatividad nos la tenemos que recordar todo el tiempo. Eso es lo que yo digo, que es algo que nosotros no tenemos que olvidar, porque somos muy frágiles frente a propuestas de inteligencia artificial o diseños, digamos, sofisticados, y mucho de la gente que trabajaba conmigo no tenía primaria, por ejemplo, y la verdad que el otro era como un competidor, por lo menos así se presentaba.
Entonces la asociatividad era toda una propuesta, era todo un camino que recorrer. Y creo que es muy jugosa la exposición y reafirmo eso. Creo que es una necesidad que tenemos de pensar nuestro trabajo todo el tiempo, como decía acá la amiga, sobre todo cuando las leyes van cambiando también. Muchas gracias. Sí, pero ¿cómo tomo tiempo? No, estamos Una presión tenemos ahora. No, gracias, porque me parece novedoso el modo de plantear trabajo humano y dignidad de la mano, y hablaron de la necesidad de que haya pasión, de que haya comunidad, de ser conscientes de que es una construcción al reino de Dios. Igual me parece súper interesante. Mi pregunta va más hacia el otro lado, hacia si es suficiente, porque es complicado, ¿no? Pero pensando en el contexto que estamos en este campus, estamos hablando de la importancia del rol de la universidad, y la realidad es que hoy el trabajo universitario, por lo menos la universidad pública quiero decir, está mal pago. O sea, nuestros trabajos que somos jefes de cátedra, nos están pagando menos de 120, 130 dólares entonces, al mes. Entonces, la pregunta es un poco, en mi caso, y quiero hablar una cosa más, en mi caso la inteligencia artificial no es una amenaza, sino al contrario, hace que de repente haya 150 inscriptos más en mi carrera, lo cual me genera mi trabajo. Mi pregunta es, que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, ¿qué hacemos cuando el pago en la universidad es indigno? Me parece que hoy es de las preguntas que lamentablemente nos como obligados a hacer, y me gustaría muchísimo saber qué opinan sobre esto. A ver, yo lo poco que te puedo contestar con sumo respeto no es el único rubro mal pago. Lamentablemente estamos en una situación que quizás nosotros seguramente no podemos manejar. Motivarte a que, como decíamos antes, busquemos alternativas. A veces, bueno, quizás la universidad pública no conozco, quizás la universidad privada, pero no sé, no lo conozco tampoco, por ahí hablo, y bueno, entonces es peor. Listo, acá ya me hace enseñar, no me meto en ese ámbito, pero bueno, no bajar los brazos, quizás a ver mi mensaje puede ser ese, buscar alternativas pero no bajar los brazos. Por eso no sé, a ver si me ayudan, porque otra cosa, la verdad que... ¿Cómo te llamas? Itatí. Intento responder con un hecho. Una interna, 11 años en la cárcel, de origen mapuche, lisiada y analfabeta. Trabajaba lavando ropa para las internas durante 11 años hasta que salió de la cárcel. Encontraron un grupo de mujeres que hacen la caritativa en esa cárcel, por eso yo la conocí. Mientras ella trabajó 11 años lavando la ropa de las internas, ganaba al día ganaba $0.50 por cada lavado de ropa. Y cuando salió de la cárcel, ese mismo día que salió, le tiraron agua caliente a los pies, la otra rueda, como una forma de castigarla, porque encontraron que su trabajo siempre fue despreciable. Era despreciable ella por su origen, y era despreciable por un trabajo que valía $0.50 por cada lavado. Entonces, como decía antes, nosotros tenemos algunos falsos paradigmas, especialmente en América Latina. Entonces, el dinero fácil, la corrupción del Estado, porque hay que decirlo con todas sus letras, el narcotráfico, la narcocultura, la corrupción en el ámbito privado, ha generado algunas deformaciones. Ella salió de la cárcel después de estos 11 años, lo que ahorró le sirve, está sirviendo como anticipo para postular una vivienda social. Entonces,
Cuando Richie nos decía que si no hay trabajo habría que trabajar gratis, yo creo que en esto hay una profunda lección antropológica en la cual no puedo detenerme ahora, pero me gustaría que lo pensaran por lo menos. Y lo segundo es que en mi caso, que vengo del mundo académico, filosofía, ciencias políticas, bueno, política, que era lo primero que aprendí a hacer en la universidad, y después el encuentro, como se ha contado aquí, pero también para mí fue muy provocador, el encuentro con Giussani, de discutir 4 años, mientras él me decía, crea una obra para darle trabajo a tus amigos. Y yo le decía, mira, el problema no es de crear obras. ¿Qué es esto de crear obras? Me parecía un cuento, no lo entendía. Yo le decía, mira, el problema es generar verdaderas políticas públicas que resuelvan el problema de la justicia social, del empleo. Al final empecé a entenderlo, después de varios años, porque me di cuenta de que esto que había estudiado en economía, pero que nos cuesta mucho en América Latina entenderlo, de que que la economía no es una relación de suma cero, sino que es posible que nosotros podamos crear una empresa, crear una obra. Giussani nos insistía en esto porque él había escuchado el año 82 a Juan Pablo II, seguramente Rocco estaba ahí, y Juan Pablo II hablaba del valor de las obras, crear, ¿cómo es que decía?, formas de vida nueva. A mí me parecía todo esto poesía de mal gusto aplicada a una situación de emergencia. No entendía esto de las obras y me costó mucho tiempo entenderlo. Y en este caso, producto de mi tosudez y de mi límite, por lo tanto, también te deseo a ti que seas tosuda, pero que tenga buenos amigos, como me pasó a mí. Después de 4 años me decidí realmente a separarme un poco de esta visión de modelos perfectos, como ya se decía. En cambio, atreverse a crear una obra. Cuando no hay riqueza hay que crear la riqueza. Aunque la primera riqueza, como se ha dicho ahora, es la fe, ¿no? La prosperidad, la verdadera prosperidad, como ha dicho también Rocco, yo lo tergiverso aquí, pero me aprovecho, es la fe, es la certeza de que yo apuesto a algo que genera un cambio en la sociedad, porque ante todo lo genera en mí. Me duele que yo gane poco dinero, pero si no tengo otra alternativa, bueno, tengo que elegir como esta rea, como esta presa, como esta interna. ¿Qué hago? Ella seguía lavando la ropa de sus compañeras que la despreciaban por ser mapuche, lisiada, analfabeta, y ella seguía trabajando como un burrito, dicen burro ustedes, como nace. Entonces, lo primero es obedecer a la realidad. Si yo no tengo otro trabajo y este trabajo me ayuda, me alcanza, entonces lo hago. Pero también las condiciones de hoy día, de la economía, de entender que que la amistad es un trabajo, significa que yo verifico también la hipótesis de atreverme a crear alguna iniciativa. Cuidar de niños. Chile no tiene experiencia de migrantes, la ha tenido estos últimos 10, 15 años solamente. Y a mí me conmueve, me impresiona que frente a toda la ideología antimigrante, me impactan los migrantes que llegan a hacer los trabajos más humildes por la cantidad de dinero menos importante. Algunos migrantes descubrieron, por ejemplo, que los chilenos no usaban las calles para vender alimentos, que la salida del subte de la metropolitana no era usada para vender sándwich. Y a algunos se les ocurrió, ahora en muchas estaciones, hay gente que vende mientras uno va saliendo de la metropolitana, del subte, te venden el sanduchito, el café, no sé. Bueno, y ahí encontraron un nicho de mercado. Es decir, realmente este mito de que la economía es suma cero no es así. No es que no hay más posibilidades de las que ya hay. Por lo tanto, también la justicia social es una cosa completamente dinámica porque hay un sujeto vivo. Lo que cambia, pero también nosotros corremos el riesgo de transformar la justicia social en modelos anacrónicos, en visiones estáticas de lo social. En cambio, lo fascinante es ver una persona que le gusta hacer sándwich, que se levanta, me contaba alguien, un amigo que creo que está acá, que empezó haciendo empanadas a las 3 de la mañana con su madre, de 3 a 5 la iba a vender, después iba al colegio. Entonces, o nos atrevemos a romper esta inercia, o realmente nos quedamos pegados ahí yo diría, a falsos paradigmas. Hay que atreverse a romper ¿cómo sería? Este círculo estrecho, este círculo asfixiante de la pobreza. Juan Pablo II en Perú dijo, hambre de Dios sí, hambre de pan no. Y por lo tanto
tanto, si hay hambre, hay que atreverse a romper este círculo. Bienvenidos serán los sándwiches en el subte de Santiago, donde nadie se atrevía a vender nada. Y sin embargo, esas personas después venden sushi, después se ponen en un local, no lo sé. Pero esto realmente es posible para mí si uno identifica, y aquí vuelvo al punto que tocaba nuestro amigo que habló del tema de la asociatividad, si uno se atreve a tomar en serio la amistad como trabajo, es decir, crear lugares donde uno pueda obrar. Muchas gracias, hola. Soy Jorge. Gracias por la exposición. Tengo mucho trabajo para lograr. ¿Me escuchan bien? Bueno, en todo esto estoy yo, ¿sí? Pensándolo desde empresario, microempresario repime y también como actor de obra social, ¿no? De una obra social. Digo, todo lo que está acá lo llevo muy en el corazón, comparto muchas cosas, pero también hay un gran auditorio que podemos acompañar cada una de las palabras que cada uno de ustedes dijeron. Yo creo que el tema es mañana, el lunes y el martes volvemos a nuestras empresas, volvemos a la sociedad y nos chocamos con una realidad cultural, especialmente con el tema del trabajo, ¿no? A nivel de Argentina dicen que son 2 o 3 generaciones, donde la cultura del trabajo se perdió, ¿no? Ante una propuesta laboral nos encontramos con gente que prefiere seguir cobrando un plan que tener un trabajo fijo, ¿no? Hasta se escucha en televisión. Me han dicho que voy a tener que trabajar 8 horas para ganar un sueldo, ¿no? Prefiero seguir esto. Encontrarnos con toda esta cosa de inmediatez, de fácil acceso de dinero, digamos, ¿no? En nuestra época era una cultura, aprender del padre, trabajar, ahorrar, ¿sí? Hoy tenés 10.000 pesos, bueno, invertido acá, allá, si ganás una tasa de, qué sé yo, todo el fantasma del dropshipping, ¿no? Cómo tener una empresa en 10 minutos con una guía que te hace la página web, tenés 5.000 productos en el cual se venden solos y vos nunca tuviste ni un empleado ni tocas una computadora y tenés una empresa generando, ¿no? Y la soledad del empresario, ¿no? O sea, Alejandro, todos saben, cuando te levantás y cuando te acostás, estás solo, ¿no? Te levantás reprometiéndote aquellas razones que te llevan a llevar un emprendimiento y te acostás con la esperanza de que esa idea aparezca al día siguiente, ¿no? Y en el medio todo el caos que hay de si vendés o no vendés o cerrás un negocio, ¿no? Que hay que pagar, cuando vence en Argentina el empresario que es el tirador y el tirano que paga mal, va a pasar de paro, ¿no? El empresario no puede disponer de su empresa para decir, cierro una empresa porque no va, tengo que despedirlo, le pago todo legal, no, aún así seguimos siendo los malos de la película. Digo, entre nosotros cenaremos y charlaremos de todas estas cosas que las vamos a llevar, pero el tema es que la realidad, a partir del día de mañana, me acordaba esta frase que decía, una lucha tirana, una lucha difícil, ¿no? Entonces, mi pregunta es, por un lado, ¿cómo salir? ¿No? Yo entiendo que entre nosotros es más fácil, pero esto bueno que nosotros tenemos, que es para compartir hacia los otros, hacia afuera, nos vamos a encontrar con estas cosas, ¿no? Sin más, la reforma laboral que sucedió estos días, ya hemos visto por la televisión todo lo que pasó. O sea, no es que hay un empuje que acompaña todo esto que podemos hablar. Evidentemente hay gente, hay una gran parte del país, parece que no es mayoría por los votos, pero que choca a esto que hablabas vos antes, Rocco, del tema de la justicia social y los derechos y lo que se perdió. Digo, esta es nuestra realidad en Argentina hoy. Entonces, yo
5 años me jubilo. Y bueno, no es que puedo dejar mi trabajo y hacer otra cosa porque no tendré ese cambio, esa continuidad a otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo continuar? ¿Cómo seguir? ¿Cómo afrontar esta realidad global en el país nuestro, ¿sí? Con esta realidad, con toda nuestra historia y con todas nuestras limitaciones como empresarios, ¿no? Y a lo que se viene, ¿sí? Estos nuevos trabajos que surgen sin que tengas contacto ni siquiera con una mercadería. No sé si se entiende. Gracias. No sé si fue pregunta, pero a ver, a mí lo que me surge es no dejar de aprender nunca. Me parece que somos más o menos de la misma generación y si hay algo que me motiva a mí todos los días a levantarme es decir, bueno, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir viendo a ver en qué voy a mejorar, en qué podemos cambiar y darle para adelante. Antes, por la tarde, hablaba también ahora no lo veo por acá, pero bueno, el chaqueño con el que me encontré, que hablábamos ahí está mi amigo chaqueño, que hasta cualquiera, las realidades de Buenos Aires no son iguales a las del interior, cuánta gente hay acá del interior o cualquiera que después de su trabajo se pone a vender una empanada, a vender una torta frita, o generan otro tipo de negocios para aumentar los ingresos y se la rebuscan, pero que ese rebusque sea como decíamos antes, con dignidad, que no sea algo que porque no me queda otra, lo hago porque me gusta hacerlo. Entonces, bueno, nada, la motivación es esto, seguir buscando qué otra cosa podemos hacer, qué más podemos generar, lo decía recién también él, con qué más podemos subsistir y bueno, no conformarnos, por lo menos a mí me motiva eso, no sé si sirve. Yo quiero hacer una pregunta. Buenas tardes. Una pregunta sencilla, Rocco, que tiene un bagaje importantísimo, institucional en Europa y sobre todo con las instituciones, porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la Argentina es cómo nos relacionamos, o sea, cómo se perdió la relación estructural del trabajo y cómo lo podemos sacar adelante a ese berenjenal que no hemos metido nosotros con tanto antagonismo, con tanta discusión sin avanzar. ¿Cómo hizo Europa en su momento cuando tuvieron que crear una zona como la zona euro, que bueno, se convertieron en distintos países con distintas culturas, con distintas necesidades, y qué consejo nos darían a nosotros para poder transformar esta realidad que a veces parece que estamos en una encerrona? En el 1902, en Rusia, había una gran crisis y un joven revolucionario, ¿cierto? Me parece Lenin, planteó una pregunta muy similar a la tuya. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer para salir de esta situación de grandes dificultades? ¿Qué hacer? Era también el título de una novela muy famosa de la época. ¿Qué hacer? Es una pregunta importante, pero no es el punto de partida adecuado. Me lo dijo el padre Romano Scarpi, que era un gran amigo de estos muchos años. En el mismo tiempo, un grupo de intelectuales que habían sido marxistas y después se eran convertidos al cristianismo, Berdiaev, Gatos, Huber, editaron una antología con el título Problemas del idealismo, que ponía en el centro una otra cuestión que me parece estar un poco en todas las cosas que hemos dicho. No la pregunta ¿qué hacer?,
sino la pregunta, ¿cómo ser? ¿Cómo debemos ser para vivir esta etapa histórica en la verdad? Y eso nos lleva al tema del trabajo sobre nosotros mismos. Siempre pensando el trabajo como una cosa que está afuera, desde adentro afuera. Pero hay también que considerar el tema de trabajar sobre sí mismo para ser sujetos adecuados a la tarea. Y el tema es que si no hay sujetos adecuados a la tarea, podemos saber lo que teóricamente sería necesario hacer. Y tenemos muchos análisis, bueno, mi trabajo siempre fue producir análisis, podemos tener muchos. Pero al final encontramos siempre ese límite. Cuando los encontrábamos, cuando Luciani para la dirección del movimiento, siempre él planteaba la cuestión, ¿dónde está el sujeto? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién es que es capaz de hacer eso? Hay que trabajar a la creación del sujeto. Hay que trabajar a la creación del sujeto. Y eso tiene diferentes dimensiones. El sujeto adecuado, en general, es la comunidad cristiana. Hay que construir, educar. Y la comunidad cristiana no es una estructura organizativa. La comunidad cristiana es una dimensión del corazón. Hay que educar gente que viva el sentimiento del pertenecer como realización de su propia libertad. No tienes un pueblo si no tienes gente que ve el pertenecer a los otros como la realización de su destino, como el cumplimiento de su libertad. ¿Cuál es el problema principal que tenemos en Italia y en Argentina, y en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo hoy? Que la gente pertenece solo a sí misma, que esta dimensión comunitaria no existe. Cuando no existe esta dimensión comunitaria, tú no tienes el sujeto adecuado. O entre otras cosas, no es la sola cosa, pero entre otras cosas, no tiene una clase dirigente. La gente no tiene confianza a la clase dirigente que tiene, porque vive el hecho que los miembros de la clase dirigente no pertenecen al pueblo, no son parte del pueblo, no se consideran como pueblo. Y también los miembros que no son clase dirigente tampoco se consideran como pueblo. Cada uno piensa a sí mismo y no son comunidad. Así, la primera tarea es una tarea cultural. Pero esta tarea cultural no es solo cultural, porque el inicio es una gracia. Hay que reconocer donde hay un inicio. No somos capaces de iniciarlo. Hay que ver donde el Espíritu de Dios está creando un inicio y ponerse a seguir este inicio. Me parece que eso es la primera etapa fundamental. No nace un pueblo sin la gracia y sin la capacidad de aprender de la gracia, de participar de la gracia, de seguir a la gracia. La segunda etapa, cuando esto es, no es que hay antes y después, no. Todo acontece contemporáneamente, pero ontológicamente esa es la primera etapa. Segundo, tenemos el tema de educar a una clase dirigente que tenga entrañas de pueblo y cabeza de clase dirigente, que sepa cómo funciona la sociedad, que es complicada. Y muchas veces la verdad es contraintuitiva, no es lo que inmediatamente te parece que es. Hay que aprender y tener una clase dirigente que tenga la cultura de la complejidad, pero que tenga entrañas de pueblo, el honor del rebaño, pastores con el honor del rebaño, de manera que el pueblo pueda tener confianza en una clase dirigente, porque sin esta confianza, aunque la clase dirigente tenga la cultura de la complejidad, la utiliza para sí misma, no para el pueblo no la sigue, y aunque quiera servir al pueblo, no puede servir al pueblo. Esa es una tarea educativa específica, típica de la universidad. Crear una clase dirigente que tenga la capacidad de, que tenga la confianza del pueblo, que gane la confianza del pueblo. Nosotros íbamos en caritativa, yo en Catania, San Virilo, San Cristóforo, los barrios más pobres, más delincuentes, más todos.
no para hacer cosas, no para ayudar, sino para aprender a ser amigos, para vivir la comunión con ellos, es decir, para constituir pueblo con ellos, ¿no? Cuando tienes eso, vendrá. Esta clase dirigente puede ver el qué hacer. Si vas a la etapa sucesiva, bueno, me parece que el qué hacer está claro. Falta el sujeto adecuado. El qué hacer es, mira, en un tiempo en que vivimos ahora, la crisis de todas las instituciones internacionales que hemos creado después de la Segunda Guerra Mundial. No hemos hecho el trabajo de manutención necesaria y fracasan todas. Hay que reconstruirlas. Europa necesita un nuevo tratado, porque el tratado existente no funciona, no puede funcionar, está mal hecho y no funcionará nunca. El mundo necesita las Naciones Unidas, que no. Recién Antonio Guterres ha escrito un artículo maravilloso para explicar, el secretario general de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas no funcionan. Y no puede funcionar así, es un ente inútil. Hay que reformarlo, hay que repensarlo. Y aquí en América Latina, bueno, hay la gran intuición del Mercosur y la gran intuición de la patria grande, que inicia con la amistad entre Brasil y Argentina, pero debe ser una amistad expansiva. Con Chile, hacia el Pacífico, con Bolivia, con Perú, y ponerse en relación con el Pacto Andino, del otro lado. Pero si pensamos al mundo en que se están creando enormes concentraciones de poder continental, Estados Unidos, China, India, Indonesia, puede ser Europa si se ejecuta realmente, Rusia, aunque Rusia sea muy baja, pero tiene las armas atómicas y eso hay que considerar. Enormes concentraciones de poder, no solo políticas, sino Amazon, Microsoft, con la capacidad de controlar la política. En este mundo, Latinoamérica, ¿qué hace? Existe como sujeto, porque los que no son sujetos serán objeto de las decisiones de otros, y todas las decisiones del sistema se van a descargar sobre los que no son sujetos. Así, las cosas que hacer se ven, pero ¿dónde está la nación, el pueblo y la clase dirigente? Y la confianza entre clase dirigente y pueblo. Eso creo, es el tema. Luciani diría, constituir el sujeto adecuado para la tarea. Bueno, agradecemos a los tres, Alejandro, Rocco y Bolívar, porque nos ayudaron a entender el trabajo no como algo abstracto, como una definición, sino como algo que lo podemos aprender mirando a quienes viven el trabajo. Esto que decía también Bolívar, ¿no? Esto de quién aprendemos a trabajar. O sea que mirando cómo se trabaja, aprendemos a trabajar. Así que les agradecemos mucho por este trabajo.